Muy bien, que tengan un muy buen día. Vamos a continuar entonces con nuestra quinta dispensación, la dispensación de la ley, tercera parte. Vamos a leer que dice en Primero de Reyes, capítulo 11, 29 al 33. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces vemos que en esta dispensación de la ley, después de 120 años del Reino Unido de Israel, las 12 tribus confederadas, ¿cierto? Entonces se da una división que se realiza durante el tiempo del reinado de Roboam, hijo de Salomón. Pues Roboam heredó el reino de Salomón, y la gente le solicitó que bajara los impuestos que había puesto su padre Salomón, cierto, que eran ya muy altos. Eso lo podemos ver en el libro de Primero de Reyes. Y vemos entonces que Roboam no sigue el consejo de los ancianos que le dicen: baja los impuestos y el pueblo te va a seguir como siguió a tu padre, ¿cierto? Sino que sigue el consejo de los jóvenes y les dice que al contrario, que les va a aumentar más impuestos y que les va a tratar con más dureza que su padre. Esto genera molestia en la población de Israel y se rebelan contra su reinado, ¿cierto? Y se divide el reino de Israel en dos reinos: el reino de Israel, o el reino del norte, con 10 tribus, y el reino del sur, o reino de Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín, y cuya capital sería entonces Jerusalén. Entonces vamos a hablar de las 9 dinastías que se dieron en la historia del reino de Israel, ya que tenemos que ver entonces ya la historia de Israel no es de una sola línea, sino desde 2 líneas. Muy bien, vamos a ver entonces la dinastía 1, o la línea de Jeroboam. Entonces 2 reyes componen esta dinastía: Jeroboam y su hijo Nadab. Entonces Jeroboam tuvo la oportunidad, ya que Dios le había entregado 10 tribus, de guiar a Israel por el camino correcto y la adoración al verdadero Dios. Sin embargo, Jeroboam, por temor, entonces guió a Israel hacia la adoración a dioses paganos. Leemos en Primero de Reyes, capítulo 12, 26 al 28, que dice: pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo Israel: no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces Jeroboam pasó a la historia como el hombre que hizo pecar a Israel, porque a partir de él es la frase que se repite continuamente, ¿cierto? Anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Bien, continuamos entonces viendo que esta primera dinastía, sigue con Nadab, el hijo de Jeroboam, quien continúa en los caminos de su padre, haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, y ambos tomaron a la ciudad de Siquem como capital del reino de Israel en el norte.
Pero después de 2 años de ascender al trono, Nadab es asesinado y entonces le sucede Baasa. Baasa es el que inicia la segunda dinastía de reinados en Israel y 2 reyes componen esta dinastía, ¿cierto? Su ciudad capital es Tirsa. Al respecto de Tirsa podemos leer que es una ciudad que estaba ubicada en la zona montañosa de Samaria y que estaba al noreste de Siquem. Se le ha identificado como Tel Eret Parat. Actualmente es un sitio arqueológico. Y la primera vez que se le menciona en la Biblia es en Josué capítulo 12, versículo 24. Y es enumerada entre los territorios conquistados por el líder israelita en medio del posicionamiento de la tierra cananea. Tirsa cobra importancia cuando en la época del reino dividido los reyes desde Jeroboam hasta Onri tuvieron la ciudad como la sede de su trono. Sinri quema el palacio de la ciudad y finalmente Onri, su sucesor, tras un corto periodo construye y fortalece la ciudad de Samaria y establece allí la nueva sede de su trono. Continuamos entonces. Baasa reinó por 24 años y posiblemente era un oficial del ejército de Nadab y pues lo traicionó y lo asesinó mientras estaban rodeando a la ciudad de Gibetón. Cierto, pese a esto Baasa no quiso seguir al Dios verdadero, ni tampoco guió al pueblo a retornar a él. Ela fue el hijo de Baasa y reinó durante 2 años y también en una fiesta lo asesinó su capitán de los carros de guerra y no tuvo intenciones tampoco de acercarse a Dios. Vamos entonces con la tercera dinastía, la dinastía de la línea de Tirsa. El trono de Tirsa se convirtió en el centro de las conspiraciones. Allí llegaría un rey y un personaje que no alcanzaría a ocupar el trono, Sinri, ¿cierto? Oficial del ejército de Ela. Le asesina y extermina toda la casa real de Baasa. Sin embargo, su reinado solo dura 7 días, tiempo después del cual se encierra en su palacio, le prende fuego y allí pierde la vida. Y Tibni intentó tomar el reinado que dejó vacante Sinri. Sin embargo, tras una lucha de 4 años con Onri, perdió la vida con partidarios de Onri. Continuamos entonces con Acab. En la dinastía cuarta, que es la de la línea de Onri. Antes de Acab estuvo Onri, quien conquistó Samaria y estableció en ella la capital del reino. Ganó gran respeto en medio de las naciones aledañas y su liderazgo estuvo caracterizado por el distanciamiento de Dios. Acab tuvo un reinado de 22 años en los cuales su distanciamiento con Dios fue muy evidente y durante estos periodos se da muerte a multitud de profetas de Dios, ¿cierto? A partir de este gobierno se oficializa como apoyo de la corte la adoración pagana. Recordemos que Acab fue quien se casó con Jezabel, una mujer perversa que adoraba a Baal y que guió al pueblo de Israel hacia la adoración a este Dios. También vemos que durante este reinado que también está el profeta Elías y es en medio de este reinado que Elías desafía a los profetas de Baal y se ve una gran victoria de parte de Dios sobre los profetas de Baal, pero después es amenazado por la reina Jezabel y este siente miedo y temor, huye al monte del Señor, pero el Señor le reconforta. Finalmente Jezabel muere cuando es lanzada de su torre y es comida por perros. Vemos entonces que Acab muere en una batalla con los sirios producto de una flecha perdida. Sigue entonces Ocosías. Recibió el reino de Acab, pero no se apartó de los pecados de su padre y reinó 2 años y murió producto de una penosa enfermedad. De Ocosías vemos a Joram, hermano de Ocosías. Reinó por 12 años, aunque no avaló el apoyo de la corte a la adoración a Baal y a Astoret, tampoco se alejó de cultos paganos como el que rendía el pueblo de Israel al becerro de oro, y murió asesinado por Jehú, ¿cierto? Esa fue la 4ª dinastía.
Vamos entonces con la quinta dinastía, la dinastía de la línea de Jehú. Fue la dinastía más larga de todas y a su vez durante este tiempo Israel mantuvo su condición de alejamiento de Dios. Jehú fue elegido por Dios y cumplió la misión de exterminar la casa de Acab completamente, incluyendo su hijo Joram, a la esposa de Acab, la reina Jezabel, y a Ocosías, rey de Judá, y reinó por 28 años, pero no se apartó de los pecados de Jeroboam. Joacás fue el hijo de Jehú y gobernó por 17 años. Sufrió los ataques de Hazael, el rey de Siria, por motivo de no corregir los pecados de Jeroboam y hacerlo durante todo su reinado. Joás es entonces el hijo de Joacás y continuó con los errores de su padre, aunque respetó el liderazgo del profeta Eliseo. Su gobierno duró 16 años. Vemos entonces qué le sucede a Jeroboam II. El reinado más largo de Israel, gobernó 41 años. Tampoco se corrigió de los pecados de sus padres y continuó profundizando la crisis religiosa en Israel, aunque durante su reinado Israel gozó de mayor estabilidad. Y vemos entonces que continúa Zacarías, hijo de Jeroboam II. Gobernó por 6 meses, al término de los cuales fue asesinado por Salum. Muy bien, vamos a continuar con la sexta línea, que es la línea de Salum o la sexta dinastía. Salum gobernaría a Israel por un mes, al término del cual sería asesinado por Manaén, ¿cierto? Vemos entonces la séptima dinastía. La dinastía 6 solamente fue durante el tiempo de Salum. La dinastía 7 la dirige Manaén, ¿cierto? Entonces Manaén gobernaría por 10 años en un gobierno sin dejar de cometer los pecados de Jeroboam. A él lo seguiría, entonces sucedería, por 2 años Pecaía, pero moriría asesinado por Peca, uno de sus oficiales en el ejército. Ahí entonces vemos que comienza la octava dinastía, que es la de la línea de Peca. Peca gobernó por 20 años. Sufrió la primera deportación de los asirios, lo cual provocó la rebelión de Oseas, quien le asesinó. Y llegamos a la dinastía 9, la línea de Oseas. Oseas, conspirador en contra de Peca, gobernó Israel por 9 años. Bajo su reinado Israel cayó en la deportación definitiva del reino asirio. Y entonces vemos la caída de Samaria. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, nos relata la caída de Samaria. Es una escena muy triste, ¿cierto? Y vemos cómo Israel del norte cae. Ninguna de las 9 dinastías de Israel del norte honró al Señor. Vamos a continuar entonces con el reino de Judá, ¿cierto? El reino de Judá solo tuvo una dinastía, la dinastía del rey David, que solamente fue interrumpida por una persona, por Atalía. Vamos entonces a ver la dinastía de David en Judá. Entonces vemos a Roboam, que está en Primero de Reyes 14 al 21, reinó por 17 años y terminó su reinado por muerte natural. Se apartó del ejemplo de su abuelo David y tuvo un mal reinado. Sostuvo continuas guerras con Jeroboam, el rey de Israel. Le siguió Abías. En Primero de Reyes 15:1 lo vemos. Este reinó por 3 años en Jerusalén, y se apartó de los caminos de Dios. Terminó su reinado también por muerte natural. Vemos entonces que le sigue Asa. En Primero de Reyes, capítulo 15:8. Reinó por 41 años, inició su reinado en el 20º año del rey Jeroboam de Israel. Fue de los mejores reyes de Judá y permaneció en los preceptos de Dios. Terminó su reinado de muerte natural. Sostuvo guerras continuas con el reino de Israel. Josafat, en Primero de Reyes 22:41,
comenzó a reinar a los 35 años. Está entre los mejores reyes de Judá y gobernó por 25 años. Hizo un tratado de paz con Israel y estableció alianza con el rey Acab. Terminó su reinado también por muerte natural. Vemos entonces qué le sucede a Joram. En Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 16. Comenzó a reinar a los 32 años. Este sí se apartó de la adoración a Dios y levantó idolatría por estar casado con la hija de Acab, Atalía. Terminó su reinado con muerte por enfermedad penosa como castigo de Dios. Ocosías, entonces, en Segundo de Reyes 8:24, inició su reinado en el año 12 de Joram en Israel. Comenzó a reinar de 22 años y gobernó durante un año en Jerusalén. Fue influenciado por su madre Atalía, por lo que permaneció apartado de la adoración al verdadero Dios. Fue asesinado por Jehú, quien buscaba la toma del reino de Israel. Atalía, una mujer muy malvada. La vemos en Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Ella usurpó el trono al enterarse de la muerte de su hijo Ocosías. Y lo interesante es que intentó exterminar la descendencia del rey David, pero no contó con que uno de los hijos del rey alcanzó a sobrevivir. Su reinado duró 7 años. Fue asesinada por el ejército tras orden del sacerdote Joiada. Vemos entonces a Joás en Segundo de Reyes capítulo 11:1. Fue rescatado de la muerte por su tía Josaba. Inició a reinar a los 7 años, tutoreado por el sacerdote Joiada. Reinó 40 años en Judá. Tras la muerte del sacerdote Joiada, se desenfocó y terminó siendo asesinado por sus sirvientes, tristemente. Amasías. Lo vemos en Segundo de Reyes 14:1. Comenzó su reinado en el segundo año de Joás, rey de Israel. Inició de 25 años su gobierno y reinó 29 años en Judá. Procuró ser recto, pero no como el rey David. Murió asesinado por su propia corte, tristemente. Osías o Azarías. En Segundo de Reyes 15:1. Inició su reinado a los 16 años, teniendo una duración de 52 años. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fue herido con lepra por Dios hasta el final de su reinado. Jotam, en Segundo de Reyes 15:32. Inició a reinar en el segundo año del rey Peka. Inició con 25 años y gobernó 16 en Jerusalén. Actuó en función de agradar a Dios. Terminó su reinado por muerte natural. Vemos entonces también a Acaz en Segundo de Reyes 16:1. Inició su reinado a los 20 años y lideró a Judá por 16 años. Tuvo uno de los peores gobiernos en la línea de Judá. Terminó su reinado de muerte natural. Vemos entonces que sigue Ezequías en Segundo de Reyes capítulo 18:1. Comenzó a reinar mientras transcurría el tercer año de Oseas, rey de Israel. Contaba con 25 años al inicio de su reinado y gobernó Jerusalén por 29 años. Se le cuenta entre los mejores reyes que tuvo la nación de Judá. Murió de forma natural. Y Manasés en Segundo de Reyes 21:1. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Gobernó por 55 años. Actuó en consonancia con las tradiciones de los reyes de Israel, apartándose de Dios gran parte de su vida. Pero sobre el final de su periodo buscó al Señor y tuvo el periodo de gobierno más largo en la historia de Israel. Murió por causas naturales. Amón lo vemos en Segundo de Reyes 21:19. Contaba con 22 años al inicio de su reinado. Su periodo de gobierno se extendió por 2 años y fue asesinado por sus propios servidores. Josías lo vemos en Segundo de Reyes 22:1. Comenzó con 8 años su gobierno. Se estableció en el mejor rey y del tiempo dividido en Judá, ¿cierto? También permaneció en el trono 31 años y fue asesinado por el rey de Egipto.
Joacás, en Segundo de Reyes 23:31, su reinado solo duró 3 meses. Fue exilado a Egipto y inició su gobierno a los 23 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y vemos también a Joacim en Segundo de Reyes 23:34. Este rey fue puesto por el rey Faraón Necao. Él era hermano de Joacás. Inicialmente se llamaba Eliaquim, pero le fue cambiado el nombre por Joacim. Gobernó por 11 años. En algunas versiones también lo encontramos como Joaquín. Al término de su periodo murió en medio del asedio de Babilonia. Joaquín, en Segundo de Reyes 24:6, con 18 años inició su reinado y gobernó por 3 meses. Murió exiliado por el rey de Babilonia. Vemos también a Sedequías en Segundo de Reyes 24:17. Comenzó a reinar de 21 años y lo hizo durante 11 años. Fue apresado por el rey de Babilonia tras presenciar la muerte de sus hijos a manos de los babilonios. Tristemente. Entonces vemos cómo cayó el reino del sur o de Judá posterior al reino del norte. Vemos entonces qué fue lo que pasó con el reino de Israel y de Judá. Pues después de la separación del reino dividido y tras los continuos reinados, las continuas dinastías, pues Dios permitió que el reino del norte fuese llevado cautivo por los asirios en el siglo 7 a.C. más o menos, debido a su desobediencia. Los asirios entonces llevaron a los israelitas a las ciudades de los medos y en varias deportaciones. Y desde entonces esta parte de la descendencia de Jacob se conoce como las tribus perdidas de Israel. Lo vemos entonces en Segundo de Reyes 15, versículo 29 hasta el 18, del 9 al 10. Y pues ya sabemos que menos de 150 años, o más o menos 150 años después, en el siglo 6 a.C., Dios permitió que Judá cayera en manos de los babilonios, también a causa de sus pecados. Aunque Judá, a diferencia de Israel, tuvo algunos reinados o algunos reyes que hicieron lo recto ante los ojos del Señor, de todas maneras se desbandaron de los caminos del Señor y tristemente fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero 70 años más tarde fueron liberados y pudieron volver a Judá para reconstruir a Jerusalén y el templo. Y aún permanecían en su tierra algunos de ellos, a pesar de haber sido conquistados, ¿cierto? Vemos entonces que Israel y Judá, pues desafortunadamente hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y estas fueron las consecuencias de sus malos actos. Con esto terminamos entonces la tercera parte de la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Dios les bendiga.